Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en sintonía regional a través de Capital Radio Canarias. Durante 2 horitas estaremos acompañándoles en los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Bueno, saludamos a nuestra invitada que se encuentra al otro lado del teléfono, Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias. Muy buenos días. Buenos días. Hola Ángela, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues pasando, ya te dije, 2 días, 3 días que me he cogido un poco libres, a ver si bajo la tensión de toda esta época de manifestaciones y todo esto. Y hemos estado un poco sobrecargados. Y lo que no son manifestaciones, porque parece que a perro flaco todos son pulgas. Ángela, llevamos unos días con algo de lluvias. ¿Qué significa esto para el campo canario? Bueno, pues la verdad que ha sido bastante dispar la lluvia, ¿no? Hay zonas en las que ha llovido mucho y otras en las que, bueno, ha dado un pequeño riego, alguna zona que no ha llovido. En fin, hemos tenido un popurrí de tipos de lluvia, pero bueno, agradecidos, que el agua siempre es bienvenida. Que venga sin viento y sin destrozo y siempre es bienvenida. Tranquilita, como ha venido, y al parecer estos días podría caer algo más. Antes de seguir con lo que significa la lluvia y la escasez de la lluvia, antes mencionaba todo ese momento convulso de manifestaciones, protestas, y que aún no ha terminado, no ha finalizado, porque en la península se siguen dando movilizaciones y en las sedes de las afueras del Parlamento Europeo también. ¿Qué ha significado esto, Ángela? ¿Ha servido de algo? ¿Se ha conseguido algo? ¿Se va a seguir en la misma tónica? Bueno, hasta ahora lo que se ha conseguido son pequeños gestos. Son pues el cuaderno digital, que no se va a exigir hasta 2027. Son explotaciones de menos de 10 hectáreas que quedan menos sujetas a normativa, pero todavía hay mucho por hacer, todavía necesitamos que se hagan otros cambios y que se quite un poco el pie del acelerador con el sector primario europeo, porque necesitamos esas cláusulas espejo, necesitamos pues que la hipocresía que tiene Europa de dictar unas medidas para los que estamos dentro y otras para los que vienen de fuera tiene que terminar. Yo creo que las manifestaciones van a seguir encadenándose, y aquí en Canarias también preveo que volveremos a salir a la calle antes de las europeas. Tenemos que decirle a nuestros futuros parlamentarios europeos qué es lo que queremos, y por supuesto yo creo que la presión no va a bajar, vamos a continuar, porque si no el campo va a morir, y yo creo que si morimos, moriremos luchando. Uh-huh. En la convocatoria para las elecciones europeas, la campaña, digamos, empieza el 20 de mayo, a partir del 20 de mayo, si no estoy confundida. Entonces estas movilizaciones me imagino que serán antes, en lo que queda abril, que comenzamos. Tienen que ser previas a esa campaña de las europeas. Uh-huh. Y bueno, ya hemos tenido experiencias en estas manifestaciones que hemos organizado, y bueno, creo que la que podamos hacer para esa previa a las europeas va a ser mucho más interesante. Uh-huh. Ángela, decía hipocresía de las directrices europeas en cuanto a legislación. Por un lado, a los europeos se les exigen medidas que rozan el abuso, digamos, ya según las protestas, y sin embargo no invaden productos de terceros países. Hace unas semanas sentíamos esa alarma por las fresas que llegaban de Marruecos totalmente contaminadas. Sí, efectivamente, el discurso de Europa para los europeos es que tenemos que ser más verdes que nadie, que el medio ambiente europeo hay que protegerlo, pero no vemos que tienen la misma preocupación Europa por proteger la salud
de los europeos, permitiendo importaciones venenosas, importaciones de países donde trabajan niños, de países donde se utilizan venenos que aquí hace más de 20 años que no se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Tratados, acuerdos que siempre tienen entre manos productos del campo. Siempre somos la moneda de cambio para esas grandes acuerdos internacionales donde Europa vende, pues no sé, vehículos, tecnología, y a cambio la moneda de cambio son productos de terceros países que, vuelvo a repetir, sus empleados no cumplen las mismas normativas que nosotros, sus productos, sus campos no están tratados con la misma eficacia y con la misma salubridad que los nuestros, y por eso esto se transforma en una competencia desleal autorizada por Europa y que no estamos de acuerdo, que hemos dicho basta, ¿no? Y te pongo un ejemplo, Tere, muy sencillo. En el 2022, por normativa europea, se prohíben las jaulas para todos los animales en jaulas. Hay que bajar todos los animales al suelo. Díganse los conejos, díganse los pollos, las gallinas, todo al suelo. Muy bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo que por bienestar animal todos los animales bajen al suelo. Pero ¿por qué después esas jaulas se venden a Marruecos o se venden a terceros países y sí se permite la importación de esos huevos que vienen a competir con nuestros huevos? ¿Qué pasa? ¿Que a Europa no le importa el bienestar animal en esos terceros países? ¿Solamente estamos preocupados por el bienestar animal en Europa? Nos parece una hipocresía y nos parece que de verdad tenemos que jugar agricultores y ganaderos con las mismas normas. Y me imagino, usted dice el bienestar animal, pero parece que tampoco le importa mucho la salud, porque el alimento que se da a esos animales tampoco cumple la normativa europea. Exactamente, harinas animales, etcétera, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, en esos países donde se importan productos agrícolas, pues vemos la incidencia de venenos que están entrando. ¿Alguien se ha preocupado por eso? Yo creo que no se inspeccionan ni el 0,5% de las importaciones de frutas y hortalizas, ni los orígenes, ni la salubridad de esas importaciones. Yo creo que lo más fácil es pedirle a todo el mundo las mismas condiciones de producción, y si no se cumplen esas mismas condiciones de producción, no se permite la importación. O se grava con aranceles para efectivamente que sean tan caras como las nuestras, y así el consumidor pueda decantarse al mismo precio por un producto europeo que sí le da garantía de salubridad. Ángela, y si esto lo traducimos, lo que estamos hablando, ese favoritismo a la exportación de terceros países, la exportación no, la importación de terceros países, lo traducimos en puestos de trabajo nacionales, ¿cómo queda el dibujo? Pues efectivamente cada vez perdemos más puestos de trabajo, porque con todas estas subidas que hemos tenido, porque no olvidemos que el sector primario ha subido, como en este país han subido los sueldos, el sector primario se han subido más de un 40% los sueldos, que no estamos en contra de ello, pero lo que quiero decir es que esto se repercute luego en los precios de los productos. Si ponemos materias primas, si ponemos todo lo demás, pues los productos han subido mucho más que lo que sube lo que viene de fuera. Lo que hace es sacarnos de la competitividad, nos hace cada vez menos competitivos, porque nosotros todas esas normativas tenemos que trasladarlas a los precios, y lo que hace es más atractivo el producto de fuera frente a lo que se produce en Europa. Es por esto que la gente está pues muy calentita y a punto de o cerrar explotaciones o morir matando. Yo creo que sería el eslogan, ¿no? Porque es que están acabando con nosotros, con tanta burocracia, con tanta legislación, con tanto cuaderno, con tanto registro, que agricultores y ganaderos no tienen tiempo de todo eso para después además producir. No olvidemos que toda esta reglamentación, todo esto que se nos impone, toda esta normativa cuesta dinero. O sea, un agricultor tener que llevar todos esos registros, tener que llevar a la nube pues un registro digital de pesticidas, etcétera, etcétera, si no sabe hacerlo, al final tiene que pagar para que lo hagan. O sea que todo esto se suma
a la cantidad de dinero que encarece los cultivos cada vez más. Lo que está claro, Ángela, es que Europa parece que no tuviera demasiado interés, por no decir casi ninguno, con la agricultura y la ganadería europea de in situ. Se favorece la exterior. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el interés para que desaparezca el campo europeo? Bueno, hay un excesivo ecologismo que quiere sobreproteger absolutamente todo. Los campos europeos, interpreta que la agricultura y la ganadería son depredadores de ese campo europeo, para nosotros erróneamente. Hemos asistido pues las últimas, digamos, la mala información que hay, que se criminaliza a agricultores y a ganaderos, y pongamos algún ejemplo. Se habla de las emisiones de los animales, según la FAO, son un 10%. Entonces, esto de verdad, hacer responsables a las vacas del cambio climático, hacer responsables a los animales de las emisiones de CO2, cuando tenemos millones de vehículos, miles o cientos de miles de aviones que surcan los cielos, etcétera, 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 yo creo que a una mente normal esto le parece una burla, ¿no? Y luego, pues, otros ejemplos que se podrían poner, pero en general se ha criminalizado a todo lo que es la agricultura y la ganadería, y lo que se busca es restituir la naturaleza, que esa es la última ley que se pretende hacer, que es que se restituya la naturaleza a su estado inicial. Cuando tú has hecho una explotación, pues después que tengas que restituir la naturaleza a ese estado inicial. Esto nos parece una aberración absoluta, ¿no? ¿Y de qué vamos a comer? ¿De dónde van a venir los alimentos? Porque parece que es que los alimentos no vienen del campo, ¿no? Vienen de otros sitios, y al final lo que se ve es que acaban con los pequeños agricultores, con los pequeños ganaderos, y después todos estos terrenos son comprados por grandes multinacionales, que son las que van a ejercer la agricultura y la ganadería del futuro, y que nos van a vender los productos como en grandes franquicias a unos precios desorbitados. Una manera de controlar el sector agrario por completo, ¿no? Exacto, y de invertir esas grandes fortunas que se hacen en otros sectores que ya no saben qué hacer con el dinero, y bueno, se convierten los productos agroalimentarios en cotizaciones en bolsa, en fondos de inversión que vienen a por esos terrenos para seguir ganando más y más dinero y tener más y más negocio. Ángela, volviendo al tema de productos que nos llegan de terceros países, ayer escuchaba que finalmente, a pesar de las quejas, a pesar de todo, la línea que une Fuerteventura con Tarfaya, pues va para adelante y se abrirá en breve, en un par de meses. Se pondrá operativa. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestras quejas y vamos a elevar el tono. Nosotros tenemos claro que si no se toman medidas, que es lo que se ha prometido, aunque todos sabemos que a todos los políticos de todos los colores se les llena la boca con que eso va a ser poco más o menos que, no sé, la panacea. Ayer escuchaba del muro de Berlín, va a ser la frontera del muro de Berlín, pero ya sabemos todos que eso va a ser un pase sin llamar. Entonces, bueno, pues no nos asustemos de nada, y los ciudadanos, yo hago un llamamiento a la movilización, porque de verdad que cuando nos demos cuenta de que vamos a quedarnos sin alimentos, de que vamos a quedarnos sin razas autóctonas, de que vamos a perder terreno agrícola, de que vamos a perder autonomía alimentaria, de verdad que va a ser demasiado tarde cuando reaccionemos. Ayer escuchaba a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura decir que no sabía de qué se quejaban algunos sectores cuando en el puerto de Las Palmas también entraba mercancía y productos y coches de Fuerteventura. Bueno, yo no soy conocedora de eso, una comparación odiosa, pues no tiene nada que ver, pero... odiosa, pero además, esto ya lo dije una vez, si esos señores saben que están entrando mercancías prohibidas, si saben que por algún puerto está entrando algo que no está entrando en condiciones, ellos son los obligados a denunciarlo, no a querer hacer lo mismo que lo que se hace en otros sitios cuando se hace mal hecho.
señores políticos, si ustedes saben que están entrando cosas que no deben entrar, ¿dónde están sus denuncias? ¿Dónde están sus denuncias? Esta es otra hipocresía de los políticos. Ujú. Ahora volvemos a la lluvia, Ángela. Es poca la que ha caído. Hemos visto imágenes de esos barrancos, sobre todo de Lanzarote, corriendo, parecen cascadas. Hemos visto el agua correr por zonas de Gran Canaria, pero correr hacia el mar. ¿Cuándo se va a canalizar? ¿Hay alguna idea, alguna intención de que esa agua se pueda usar, se pueda recoger, se pueda hacer útil? Pues yo la verdad que tengo tan pocas esperanzas como tú, Tere. La administración es, por poner un ejemplo, aquel dinosaurio que tenía un sistema nervioso tan arcaico que le mordían la cola y cuando le llegaba la información al cerebro ya se había desangrado, ¿no? Pues esto, nuestra administración cada vez más pesada, cada vez más burocrática, yo te diría cada vez más burocrática, acabará con todo porque todos son millones de euros, pero efectivamente vemos que las aguas van al mar, que no se permiten tomaderos privados en los barrancos y que lo público no hace nada tampoco. Entonces, sinceramente, el panorama es bastante feo porque estamos sufriendo, los alisios se están retirando, este invierno hemos visto que prácticamente ninguna borrasca ha bajado, en fin, vemos que el futuro es pues el de nuestros vecinos, ¿no? Estamos al lado de un desierto, de los mayores del mundo. Nuestro clima es diferente por los alisios, y esos alisios dejan de bajar, pues probablemente volvamos a un clima desértico, que es el que nos corresponde por latitud, y entonces empecemos a tener problemas de abrir el grifo, porque al final el ciudadano solamente se preocupa cuando abre el grifo y no tiene agua, ¿no? Esto ya está pasando en Fuerteventura y Lanzarote, y sin embargo, pues en esa primera mesa del agua solamente se convocó la administración, que estaba previsto que estuviéramos también nosotros, y solamente se convocaron entre ellos. Esperemos que entre ellos de verdad se pongan las pilas y empiecen a hacer algo. La verdad que es cuanto menos anecdótico y cuestionable lo que le decía, ver cómo recientemente se está tramitando esa posible declaración de emergencia hídrica en Tenerife, ya está en Lanzarote, está en Fuerteventura, y hemos visto esa agua que se desperdicia, esa agua que se va, que no hay manera. Escuchamos a agricultores de distintas islas quejarse de cómo se pierde más del 60% del agua que cae por las canalizaciones, por falta de actualización y acondicionamiento de las infraestructuras hidráulicas, y solamente se piensa en las potabilizadoras. Y solamente se piensa en poner más desaladoras y tener más agua. Esos ayuntamientos que pierden algunos hasta un 45% de sus aguas, pues no sé en qué está pensando. Yo creo que eso sería un motivo para que un alcalde no saliera más, desde luego. Pero nadie está preocupado por esto. Solamente los agricultores, que somos los que vemos restringidas nuestras aguas, son los que nos preocupamos por aprovechar cada gota de agua que tenemos, ¿no? Ángela, se acerca, la primavera, ya muchos esperan las cosechas, las papas, todo esto. ¿Cómo lo ven ustedes desde Asaga? Porque hace un par de meses no podemos olvidar a cómo se pagaron el kilo de papas y a cómo se pagaron las de fuera, que no entiendo por qué siguen un precio tan elevado las papas que nos llegan de fuera, de Reino Unido, de Egipto y de todo lo demás. Bueno, yo creo que esto de los precios altos ha venido para quedarse, Tere. Entre otras cosas, en la papa, las cosechas de este año del sur de Tenerife prácticamente son inexistentes. Los vientos y las temperaturas altas desde enero se las han llevado. O sea, que no esperemos que haya bajada de precios. Sí, las de aquí se entiende que estén ese precio. Y además yo creo que para el trabajo que dan y la calidad que tienen, hasta demasiado bajo se estaban pagando. Pero las que nos llegan de fuera... No olvidemos que las recogidas en Canarias son a mano. Sí, por eso. Papas a mano. Y competimos con terceros países que recogen con grandes maquinarias, ¿no? O con mano de obra muy barata. Si hablamos de
Egipto, por ejemplo, o Marruecos o Argelia, ¿no? Pero efectivamente este año pasado ha habido una coyuntura complicada porque Europa ha tenido problemas para recoger. Se estima que un 20% de la producción europea quedó bajo tierra porque no paró de llover. Y al no parar de llover y llegar las heladas, pues esas papas quedaron bajo tierra. Entonces, digamos que el tubérculo ha estado más buscado en los mercados y por eso no ha habido esas caídas de precios. Ángela, y ya para finalizar, tenemos un lleno prácticamente total de turismo y ya no se puede separar temporada alta de temporada baja, porque al parecer es así durante todo el año. En los restaurantes de esos hoteles, ¿se promociona el producto canario? ¿Se hace uso del producto canario? ¿O eso ha pasado también al recuerdo? Bueno, yo creo que hay una parte de la restauración de la que hace producto típico canario, restauradores, digamos, de restaurantes, de tascas, de guachinches, que sí, que hacen un tipo de comida y yo creo que se defiende el producto canario. Y en los grandes hoteles, a lo mejor de 4 o 5 estrellas, gran lujo, sí que hay cocina especializada que busca el producto kilómetro cero, que busca el producto de cercanía, el producto de temporada y vende este producto, le saca partido a esta filosofía de vida, ¿no? Pero yo te diría que el 90% de los turistas que vienen a Canarias o vienen con un todo incluido o vienen para no salir de los hoteles y entonces todo lo que se comen es congelado, ultra congelado o del origen más barato que se consigue, ¿no? Con lo cual eso es una tarea que todavía está pendiente y nosotros también desde ASAGA lo hemos denunciado, que todos los pliegos de los concursos, de la administración y todo, tienen que empezar a hablar de que hay que primar el kilómetro cero, de que de verdad, si nos creemos el discurso de la huella de carbono y nos creemos todos estos discursos, debemos empezar a poner en esos pliegos de los concursos ese mismo discurso, o sea, ponerlo en papel, no solamente llenársenos la boca cuando tenemos un meeting para decir que somos todos muy verdes, muy ecologistas y vamos con los logos puestos de ser sostenibles, etcétera, etcétera, sino que de verdad hay que empezar a bajar los pies a la tierra y hay que poner todos esos requisitos de los que tanto presumen, ponerlos en los papeles para que efectivamente, por ejemplo, todas las administraciones, colegios, hospitales y todo, se prime el consumo del producto local frente a lo que viene de fuera. Pues esa pregunta se la hago porque ya que nuestros dirigentes, nuestros políticos, nuestros cabezas en las administraciones públicas hacen mención a que la ciudadanía colabore con el campo, con el sector primario, kilómetro cero, aunque sea un par de céntimos más el costo, pues que se apliquen el cuento y lo lleven también a todos esos visitantes que casi lo traen todo desde fuera, que no queda casi nada aquí. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tere, muchísimas gracias a ti por tu interés por el campo, que lo tienes siempre a flor de piel. Pues sí, así es. Un abrazo, Ángela, y a disfrutar de estos días de descanso. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR. Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, eutur.es. Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0. En La Laguna
95.2. En el norte de Tenerife, 97.2. En el Valle de Güímar, 103.9. Y en el sur de Tenerife, 94.0. Y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10. Siempre de buen rollo. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía regional de la 10 Capital Radio, Regional Capital Radio Canarias. Bueno, y ponemos la atención ahora en nuestro entorno más próximo, en esas buenas intenciones, en la solidaridad. Bueno, en todo lo que nos acompaña nos debería de acompañar y que muchas veces miramos para otro lado para no verlo. Saludamos a nuestro invitado, él es el presidente de Cáritas Diocesana de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Rognoni, creo que se dice así. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿Rognoni o Rognoni? Rognoni es Rognoni, con la G y la N junta. Juan, ¿cómo se encuentra? Pues bien, aquí estamos en preparativos ya también de estos días especiales, pero bueno, aquí en la oficina y a pie del cañón hasta el último momento. ¿Cómo se viven estos días de Semana Santa, concretamente mañana, que es ese día del amor fraterno desde Cáritas? ¿Cómo se vive? Pues para nosotros es un día muy muy especial, precisamente porque el día de Jueves Santo, el día en el que se habla del servicio, ¿no? Y se habla del amor y del Día del Amor Fraterno, pues es lo que inspira a la labor que Cáritas viene desarrollando y que quiere además que sea el fundamento de cuál es la tarea en la que estamos todos los días, independientemente del trabajo concreto, de luchar por la justicia, de intentar denunciar las cosas que consideramos que no atienden al respeto de los derechos de las personas, pues todo eso lo que queremos es que sea inspirado por una marca especial, ¿no? Al fin y al cabo no dejamos de ser la mano de la caridad de la Iglesia y queremos estar pues cerca de aquellas personas y hermanos que nos necesitan, ¿no? Entonces para nosotros es un día, la verdad que muy, muy especial.
Le preguntaba esto porque uno a veces mira, ¿no?, esas imágenes que representan la fe, ¿no?, que encarnan la fe, y se pregunta cómo es posible, ¿no?, tanta gente pasándolo mal, no solo lejos, porque a uno se le puede ir la mirada, la intención hacia Gaza, hacia todos estos países que están sufriendo. Senegal los tenemos cerquita, sino ya en nuestro entorno más próximo, en Santa Cruz, La Laguna, la Avenida Los Príncipes, Arona, esas familias que están viviendo bajo plástico. Es difícil de contestar, ¿no? Es difícil de hallar un porqué y un para qué. Sí, yo creo que las explicaciones son muy variadas y muchas veces no se encuentran, ¿no? Porque depende de tantísimos factores, depende en principio del corazón humano, que muchas veces permitimos por nuestra forma de movernos en el día a día, en la sociedad, en la economía, en el compartir con la gente, pues depende de cómo hacemos las cosas, y también las estructuras, como está montada nuestra sociedad, ¿no?, en la que las desigualdades pues son cada vez más importantes. Y lo que nos toca en esto pues es cuando ves o analizas que tú tienes algo que hacer o que cuál es tu responsabilidad, pues lo que te queda no es agobiarse, porque uno no va a solucionar todo, pero sí decir qué puedo hacer yo, ¿no?, cuál es mi papel, y desde una organización como Cáritas o desde el ser vecino de las personas con las que estamos, o en la responsabilidad en una empresa o en una asociación, pues cada uno ver qué podemos hacer y qué podemos cambiar con esos poquitos que podemos ir haciendo cada uno. Uh-huh. Hace creo que el mes pasado presentaron la memoria de Cáritas del año 2023, y los datos es para hacérselo mirar. Le digo por la pregunta que decíamos antes, que cada uno que ayuda al de al lado hace una cadena y es menos, pero lo cierto es que en la provincia, en los datos de Cáritas en Canarias, casi 1/3 de la población se encuentra en situación de exclusión social. Sí, no presentamos la memoria completa, porque eso lo haremos ahora en el mes de junio, que es cuando en Corpus es cuando solemos cerrar ya todos los datos. Pero sí hicimos un adelanto, sí, de un dato que nos llamaba muchísimo la atención, y es que de las personas que hemos atendido en el 2023, pues 913 familias de las que atendemos eran familias que tenían trabajo, es decir, familias que estaban teniendo un empleo, y aún así pues acudían a los recursos de Cáritas solicitando ayuda, porque con lo que estaban recibiendo pues no les llegaba, ¿no? Entonces eso pues era un dato muy significativo que nos llamaba la atención, y efectivamente lo pusimos encima de la mesa, porque entendíamos que era un tema como para reflexionar. Pero sí, los datos se van repitiendo, y además de una manera tozuda, pues año tras año, pues ese 1/3 de la población canaria pues sigue estando, no toda en exclusión, pero sí en riesgo de exclusión, ¿no?, en el sentido de que cualquier imprevisto, cualquier situación que pueda venir sin contar con ella, pues te puede hacer que no puedas llegar a fin de mes, o que pases necesidades en los distintos tipos de familia, ¿no? Es una situación complicada, y sí que no termina año tras año, puede variar un punto arriba, un punto abajo, pero con las medidas incluso que se van tomando no terminamos de salir. Un problema estructural, y habrá que ir pues planteándose de qué cosas nuevas habrá que hacer para que esto pueda cambiar en algún momento. Uh-huh. Otro dato también que es para meditar y actuar, no solamente pensar, sino actuar. Un 18% de habitantes estaría ya en vulnerabilidad severa. Estamos hablando de más de 400.000 personas en las islas. Así es. Esa es la cifra peligrosa, ¿no? En el sentido de que es la cifra real de los que ya están en una situación de exclusión extrema, ¿no? De pasar dificultades ciertas, no ser una expectativa de que pueda llegar a ocurrir, sino que ya ocurre. Personas sin hogar, personas que están
en viviendas que no reúnen las condiciones o que no terminan de encontrar un trabajo, o que tienen un trabajo y ese trabajo no está debidamente remunerado con las condiciones. Es ese tercio que no encuentra vivienda, perdón, esas 18.000, esas 400.000 personas que les cuesta encontrar una vivienda. Es el sector de la población más urgente y que muchas veces no tiene acceso a ayudas, pues porque ahí tenemos que ver que están también incluidos pues aquellas personas que están sin documentación o papeles que no están en contacto con los servicios sociales, o que por no tener una serie de requisitos formales, pues no tienen acceso a las ayudas como puedan ser el ingreso mínimo vital o otro tipo de rentas, ¿no? Y quedan excluidas de las prestaciones y no hay manera. Nosotros intentamos acompañar todos esos procesos y hacer ver qué derechos les corresponden y que puedan acceder a una ayuda para poder salir en la medida de lo posible de una situación de emergencia. Yo creo que todos los que estemos mirando para el sur estos días, con esas familias, no para las playas y los hoteles, sino esas familias que fueron desahuciadas, estaban de ocupas en un edificio, también hay que decirlo, que no les pertenecía, no era de ellos, y que ahora están viviendo al raso, muchos de ellos. Les escuchaba en unas entrevistas que le hacía, decía, es que no nos dan ayuda porque somos trabajadores, pero trabajadores en la mínima, que lo que ganan no les da para pagar un alquiler. Pero el hecho de estar trabajando no les da opción a pedir ayuda. Claro, es que ahí se mezclan problemas diferentes, ¿no? No todas las personas que estaban en el edificio pues son, porque nosotros desde la UMAC hemos acompañado a algunas de esas familias, a los que estaban más en exclusión, y les hemos ido ya hace tiempo pues acompañando. Luego hay otras personas que tenían otra situación, pues como tú dices, pues de trabajo, pero que en lo que se encuentran es con un problema de vivienda. Entramos a otro problema gravísimo del que no se ha afrontado durante muchísimos años y que ahora pues nos están llegando las consecuencias. Se está intentando ya pues poner medidas de emergencia, pero todo esto lleva tiempo, y cuando no se ha hecho nada durante muchos años, pues y se ha venido denunciando de manera reiterada, pues cuando ahora llega ya la situación grave, pues las soluciones son muy complicadas, En este edificio las personas llevaban viviendo ya mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo, bueno, parece pues, que estaban ahí, olvidados, claro, invisibles. Lo que pasa es que son 90 familias que salen de una vez. Entonces, pues claro, eso es un escándalo. O llama muchísimo la atención que de repente se produzca un desalojo, aunque sea evidentemente legal. Pero cuando salen tantas personas de una vez, pues claro, el impacto que tiene es muy grande. Pero esas situaciones se están produciendo a menor escala todos los días. Eso le iba a preguntar, el problema de la vivienda, claro, a nivel individual, que no se sepa, porque como usted dice, a lo mejor es un caso o dos, no llama la atención, no sale en los medios, no se conoce, pero ¿cuántas situaciones de esas todos los días a nivel individual de gente que se queda en la calle? Bueno, tenemos aquí el parque marítimo también, en la playa, en el anexo, donde hay personas también viviendo en casetas de campaña o donde pueden. O yo que transito la avenida Los Príncipes, en los aledaños también se han visto personas que viven ahí invisibles a los ojos de los demás. Sí, son situaciones muy diferentes cada una. Hay que hacer un seguimiento de cada situación, porque cada caso es un mundo, ¿no? Y tiene unas causas y unos efectos diferentes. Pero sí que es cierto que hay muchas personas que no les gustaría estar en esa situación, o que tendrían posibilidades de no estar en esa situación, pues porque tendrían capacidad para tener una vivienda aunque a un precio adecuado o económico, y sin embargo pues no es viable porque no el mercado está pues para personas que tienen otro nivel y a unos precios que son inaccesibles para estas personas. Entonces pues todo esto hace que para aquellos que pudiese haber una solución en la vivienda no sea muy complicado. Otros casos pues son diferentes, porque también hay problemas de salud mental, hay problemas de adicciones, hay problemas de personas que simplemente lo que tienen es que no tienen recurso ninguno. Sí, los casos son muy distintos, muy complicados, pero hay problemas que sí se podrían dar
solución si los trabajos fuesen de otra manera y la vivienda estuviese más accesible. ¿Ve usted voluntariedad, usted que se reúne, que mantiene contactos? Porque todos estos datos que se dan a conocer no es para que nosotros hagamos preguntas escabrosas, sino para que se pongan soluciones de quien les corresponde y quien realmente tiene poder para ello. ¿Usted ve intencionalidad, compromiso? ¿O están demasiado apurados, con demasiadas prisas en lo urgente y dejan lo importante? Yo creo que te podría decir, porque hay las dos cosas. O sea, nosotros vemos que hay preocupación, porque la verdad es que ya es una emergencia y esto se está viendo de una manera que algo hay que hacer. Otra cosa es que ahora mismo, para empezar a tomar medidas que sean efectivas y que se puedan realizar, pues va a hacer falta tiempo, pero hay que empezar. Y lo que ha ocurrido muchas veces es que no se ha llegado a empezar. O sea, ha habido una preocupación. Se hizo la ley de vivienda en su momento, que además fue votada en el Parlamento hace, no sé si 1 o 2 legislaturas, por todas las entidades, por todos, igual que la ley de servicios sociales, también fue votada por todos, pero al final los desarrollos y la ejecución de estas leyes, por lo que sea, por problemas burocráticos, por falta de voluntad algunas veces, lo que hace es que esos buenos proyectos se queden en los cajones o no se terminen de ejecutar. Y cuando ya se produce la emergencia, pues claro, es muy difícil llevarlo a cabo porque requiere su tiempo, y esto hay que hacerlo con una perspectiva y una visión no de una legislatura, sino de un proceso más a largo plazo, programado, y además casi como si fuese un pacto de la autonomía, ¿no? Entre todas las fuerzas políticas, que hay problemas comunes que hay que resolver entre todos. No se puede quedar solamente a la voluntariedad de una entidad o de un partido, ¿no? Sino que son problemas que a todos, además, cuando llegan al gobierno les afecta, lo comentan y hay voluntad de hacerlo, pero tenemos que unir fuerzas, porque si no, esto no lo vamos a poder solucionar nunca. Juan, usted que está al frente de la institución, que conocerá cientos de miles de casos, mi pregunta es clara, ¿es fácil estar hoy bien con una nevera medianamente llena y mañana estar en la calle sin nada? Pues lo que marcaba antes la diferencia entre poder mantener una cierta estabilidad, aunque estuviese apretado, será que pudieses tener un poco de colchón o de ahorro para las situaciones de emergencia. Pero las situaciones de emergencia que se han producido han sido tan seguidas, las que hemos tenido desde la crisis del 2008, no hemos parado de tener situaciones de crisis, y hay muchas familias que han ido consumiendo precisamente esos recursos, esa capacidad de colchón, por así decirlo, para poder atender una cosa extraordinaria. Y ahora mismo hay muchas familias que sí que están en el día a día, y que cualquier imprevisto pues puede hacer que pases de estar en una situación de riesgo a estar realmente en exclusión social, ¿no? Independientemente de otra serie de situaciones, de rupturas familiares o de otro tipo de situaciones, de cierre de empresas, cosas extraordinarias que te pueden hacer pasar a una situación de exclusión. Pero el no tener un margen de poder responder a una emergencia te puede hacer que de un día para otro cualquiera de nosotros nos podamos ver en una situación de estas. Me pregunto porque a veces escucho conversaciones, leo, y da la sensación que hay quienes se creen que lo tienen todo seguro, ¿no? Y es tan frágil el hilo ese de nylon que separa un lado del otro, pues que quería... Sí, nada seguro, y por eso yo invito a que entre todos seamos conscientes, y cada uno personalmente, de que es importante el ser solidario, y de una manera continuada, no solamente con las emergencias, con los demás, porque son situaciones en las que un día a lo mejor necesitamos que sean solidarios también con nosotros, porque la seguridad nunca existe, y en cualquier momento, si hemos instaurado ese clima solidario, pues podemos necesitarlo y poderlo recibir de otras personas, ¿no? Si hay esa sensibilidad. El que da con una mano recibe con las dos. Volviendo a los datos de Cáritas, ¿cuál es el perfil? ¿Se mantiene el perfil de mujer como la persona más demandante de solidaridad y de ayuda por parte de Cáritas? Sí, en lo que son las acogidas parroquiales y lo que es
la atención familiar y el ir a solicitar la ayuda para la familia, pues sí, efectivamente sigue siendo ese perfil de mujer entre 40 y 60 años, con hijos. Luego hay otro tipo de situaciones, como puede ser el de las personas en exclusión residencial extrema, que el número de hombres es mayor, pero sí que estamos viendo con preocupación que va aumentando también el número de mujeres que están en calle, que están en situación de sin hogar. Por tanto, la mujer tiene una parte del padecimiento de la exclusión muy fuerte, por un lado o por otro. Uh-huh. Y bueno, creo que este año comenzaba que se acababan los alimentos que llegaban de la Unión Europea para el Banco de Alimentos y para ONG. Y esto a ver cómo se lo explico bien. Se sustituía para familias con menores, se les daba una tarjeta para que pudieran acudir al supermercado y demás. Pero ¿y el resto de personas? ¿Cómo lo están viviendo esto desde Cáritas? Es una situación que está por instaurar, porque este es el primer año en el que sí se está haciendo a nivel nacional. Ya Cruz Roja es la que está gestionando. Exacto. Ahora mismo este primer paso de las tarjetas a nivel nacional. Pero sí que para años siguientes, el que va a seguir siendo así, pero son las comunidades autónomas las que van a tener que desarrollar cuál va a ser, les toca la responsabilidad de gestionar estos fondos y tendrán que definir en cada comunidad autónoma cómo lo van a hacer. Lo que sí está claro es que este primer paso, efectivamente, como dices, se ha atendido a que lo que antes era el Banco de Alimentos, que repartía alimentos para las entidades que lo hacían y luego ellos, pues independientemente de que fuesen familias o no, pues iban repartiendo. Ahora se ha concretado mucho a las familias con hijos y por tanto sí deja fuera a muchas personas que antes podían ir a estos centros. Nosotros no solemos en general repartir alimentos, ya llevamos tiempo trabajando también el tema de las tarjetas, pero lo hacemos atendiendo a las personas, no solo familias, sino todo tipo de personas. Y luego añadiendo un dato que yo creo que es importante, que no es solamente dar una tarjeta, sino que lo que se trata también es de acompañar a esas personas o a esas familias en cada proceso que puedan tener, conocer su realidad, sus situaciones, y que no sea solamente la prestación de una ayuda para hacer una compra, sino intentar dar también formación, intentar ayudar en el empleo, acompañar otro tipo de situaciones de alquileres, es decir, otro tipo de cosas con las que pueden acompañar a las familias. Uh-huh. Pero está por definir todavía cómo la comunidad autónoma va a regular esto y si va a complementar lo que se ha hecho a nivel nacional, abriendo la mano o poniendo otro tipo de fondos para que llegue a más gente. Yo creo que es esencial el que se haga, porque si no hay muchas personas que se van a quedar fuera de algo que ya tenían antes. Evidente, Juan. ¿Y esas tarjetas que ustedes dan, cómo se las arreglan los usuarios con el alza de precios? Porque ustedes tienen lo que tienen, que es la primera recolecta del mes de las iglesias, la que se destina a Cáritas, más las aportaciones de socios o voluntarios o lo que quieran. ¿Cómo se las arreglan para...? Pues intentamos estar cerca de las situaciones más graves, porque realmente, como dices, no a todo el mundo lo podemos atender, porque no nos daría suficiente, y que luego pues las ayudas que nosotros damos tampoco hacen que una familia pueda salir adelante, sino que es una ayuda de emergencia, y intentamos no solamente dar esas ayudas, sino otro tipo de acompañamiento, porque solamente con la tarjeta no vamos a poder hacer que esa familia salga de la situación en la que está. Entonces, pues intentamos ir a los casos más urgentes y con los recursos que tenemos, porque más no podemos dar. Por eso siempre nos viene bien cuando tenemos todas estas ayudas, no solamente en los primeros domingos del mes, en las misas, en las Eucaristías, sino el que subiese nuestra número de socios y donantes de personas de una manera regular, pues nos ayuden a poder atender a todas estas familias. Uh-huh. ¿Qué llamamiento podemos hacer, aprovechando a las personas que nos escuchen, que quieran colaborar, que quieran hacerse socios, que quieran donar? Pues nosotros ahora mismo vamos a
hacer la campaña de renta en la que vamos a devolver la información a todos aquellos socios y donantes que lo han sido durante este tiempo, para agradecerles el apoyo y comunicarles los datos fiscales, toda la información. Y sí que estamos haciendo un llamamiento a que estas personas extiendan a gente de su entorno la posibilidad también de vivir la experiencia de ser socio y de colaborar. Y en la página web de Cáritas siempre está la posibilidad de que podamos hacernos socios o donantes puntuales, como cada uno considere, para que de una manera continua pues podamos año a año pues tener, no solamente contar con fondos públicos, sino que desde la solidaridad de la sociedad y de una forma voluntaria, pues cada uno desde sus posibilidades pues pueda colaborar con nosotros de una manera que nuestros fondos propios, por así decirlo, privados, pues también los podamos repartir entre las personas que vienen a nuestras parroquias. Pues la página web de Cáritas, ahí está la información para poder colaborar. Y para finalizar ya, Juan, una pregunta. Aparte de, y terminar bien, aparte de dar ese pez, ¿a cuántas personas les han dado una caña y les han enseñado a pescar? Pues la verdad es que los programas de empleo y el resultado de esos acompañamientos, es decir, no dejar a la persona sola con una ayuda, sino estar conociendo su situación real y acompañando, estamos contentos porque los procesos de empleo, la formación y las prácticas laborales que se han hecho en empresas, tenemos casi 1.000 empresas que están colaborando, pequeñas, que están colaborando con nosotros para dar esa primera oportunidad de unas prácticas y luego reinsertar y contratar, pues están siendo bastante efectivas. Entonces, esa vía creemos que es algo también a desarrollar, porque es lo que hace que las caras de las personas a las que atendemos, quizá el número no, pero las caras de las personas que atendemos sí vayan cambiando, y eso significa que hay muchas que salen de la situación en la que estaban y que pueden encontrar una vida un poquito mejor. Pues nos quedamos con eso. Juan Rognoni, presidente de Cáritas Diocesana de Tenerife, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a ustedes y buena Semana Santa. Igualmente, buena Semana Santa. Gracias. En este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han elegido, que nos han acompañado, que han permitido que les acompañemos a través de la sintonía de Capital Radio Canarias. Escuchamos Publi, escuchamos información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0. En La Laguna, 95.2. En el norte de Tenerife, 97.2. En el Valle de Güímar, 103.9. Y en el sur de Tenerife, 94.0. Y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10. Siempre de buen rollo. Dicen que si viajas solo llegarás antes. Pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. El turismo ya es uno de los sectores económicos más potentes del planeta. Estudiar la carrera de turismo es garantía de éxito. Y para ello, elige uno de los mejores centros internacionales, pioneros y decanos en la formación turística. Te recomendamos la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife, EUTUR.
Esta es la carrera del futuro. Matricúlate ya para el próximo curso. Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. eutur.es. Semana Santa de récord que disparará un 25% el turismo hasta abril. Así lo ha señalado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y eso pese al mal tiempo. Tenemos y disfrutamos de una situación turística de récord que se expresa en esta Semana Santa, donde los diferentes sectores expresan que hay un récord de ocupación hotelera y donde hay muchos indicadores directos e indirectos que marcan una Semana Santa de récord, a pesar de que hay, la borrasca Nelson. Por tanto, hay consolidada una situación que yo creo que tenemos que apreciar muchísimo. Según los cálculos de Tour España, España recibirá en el primer tercio del año 25 millones de turistas internacionales que gastarán unos 32.000 millones de euros, también un 25% más que un año antes. Y hoy hemos conocido datos adelantados de inflación. Ha subido 4 décimas en el mes de marzo, hasta el 3,2%, debido sobre todo a que se ha encarecido el precio de la luz por la subida del IVA al 21% y de los carburantes, cuyos precios habían bajado en el mismo mes del año pasado. Según el dato adelantado, en sentido contrario, destacan los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que suben menos que en marzo de 2023. La subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, desciende 2 décimas hasta el 3,3%, cifra que ha analizado en Capital Radio la gestora de Avante Asesores, Leticia del Campo. La general sí que ha sorprendido al alza, la subyacente está más en línea o desacelerándose. Yo creo que aquí el kit de la cuestión es ver pues esos componentes de la inflación que van a seguir impulsando los precios al alza y aquellos que se pueden ir relajando de cara a los próximos meses y de cara a llegar un poco a ese objetivo del 2% que tienen los bancos centrales. Pero parece que, a pesar de tener alguna décima por encima de lo que espera el mercado, sí que estamos un poco en esa línea del 2% de objetivo para los próximos meses. En términos mensuales, el IPC avanza 8 décimas, su tercer incremento mensual consecutivo y el más pronunciado desde febrero del año pasado. Los datos definitivos los esperamos el próximo 12 de abril. También hemos conocido datos de ventas al por menor en el mes de febrero, con un aumento del 4,8%. Según el INE, encadena 15 meses consecutivos de incrementos interanuales. Unos datos que ha analizado el jefe de estrategia de Singular Bank, Roberto Scholtes. Es un indicio prometedor de que los consumidores, los trabajadores, estamos empezando a recuperar algo de poder adquisitivo con incrementos salariales superiores a la inflación. En la medida que se pueda recuperar la confianza, esto se va a trasladar en mayor consumo. Es compatible con que la economía española pueda estar creciendo entre el 1,5% y el 2% a lo largo de este año. Pero lo importante para los mercados no es tanto España e Italia, donde el consumo ha aguantado relativamente bien, sino en el norte de Europa, sobre todo en Alemania, donde los consumidores han estado ahorrando, y ahí sí que hace falta que el consumo recupere. Y el Banco de España ha confirmado que la deuda pública cerró 2023 en el 107,7 del PIB. Son 3,9 puntos menos que al cierre del ejercicio anterior y 4 décimas por debajo de la previsión del Gobierno. Esta corrección de la ratio de deuda fue posible gracias al crecimiento de la economía, ya que el endeudamiento alcanza los 1,57 billones de euros, un 4,7% más que en 2022 y el cierre más elevado de la serie histórica. Y hemos conocido los resultados de la gestora Indexa Capital, que ha obtenido un beneficio neto de 410.000 euros en 2023. Eso supone una mejora de las ganancias del 3%, pese al efecto negativo que supuso en sus cuentas los gastos asociados al debut bursátil en el BME Growth, que llevó a cabo el pasado 12 de julio. El volumen de facturación le ha subido un 23% hasta 4,8 millones de euros gracias al aumento de las comisiones percibidas. Y vamos a ver cómo siguen los mercados en tiempo real. Claves del mercado.
Con subidas del 0,5% en el caso del IBEX 35, que le hace superar los 11.000 puntos, nivel que no se veía desde 2017. Está en 11.047. El DAX avanza 0,4% y cerca de ese porcentaje el Eurostock 50. En el IBEX 35, IAG lidera las subidas, 2,4% de avance, y los descensos son para Solaria. En las divisas, según las pantallas de XTB, el euro dólar en 1,0830. Para personas inquietas, Capital Radio. Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. La atención puesta en nuestros mayores, esas personas de la que tan orgullosas estamos, evidentemente, y por las que se trabaja desde el Gobierno de Canarias para procurarles pues una madurez, un envejecimiento lo más activo posible. Para hablar sobre ello, saludamos a Sergio Hernández, técnico de la Dirección General del Mayor y Participación Activa del Gobierno de Canarias. Buenos días, Sergio. Buenos días, un placer estar por aquí. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Semana Santa en la oficina, pero bueno, alguien tiene que quedarse por aquí, ¿no? Bueno, que sí. Yo me imagino que esa oficina se cerrará el jueves, viernes, sábado y domingo, como a la mayoría de los mortales que nos toca descansar esos días, nada más. Sergio, hablamos de la Dirección del Mayor y yo pregunto, ¿qué cantidad de compromiso social hay hacia nuestros mayores? Llevo aquí unos añitos en esta dirección, no en esta dirección, sino en esta sección de mayores, y la verdad que este año con la creación de una dirección específica para los mayores y participación activa, esto yo entiendo que es un gran avance para el cuidado de los mayores, ¿vale? Tenemos ya una dirección general específica del mayor, que eso no existía. Sobre eso le quería preguntar, mucho de ello hemos hablado con la directora, con Verónica Meseguer, pero desde la parte técnica, desde ese personal que está ahí ajeno a ideologías políticas, digamos, sino siempre encaminado hacia esa dirección de protección a la ciudadanía. No es porque los políticos no la tengan, sino porque en el técnico lo conlleva, ¿no? En su contratación, en su vocación, en su trabajo. ¿Qué ha cambiado en esta dirección? No solo ya crear esa dirección específica para el mayor, sino si miramos hacia atrás. Es que parece, nosotros somos servidores, ¿no? Públicos, sí. Y estamos para que la población, la sociedad evolucione, ¿no? Y ya el tema político evidentemente ya se encargan los políticos. Pero el tema nuestro, el tema del trabajo del día a día, una cosa que yo he visto ventajosa, y yo creo que ya nuestros propios mayores ya lo están viendo, que no es lo mismo un director, una directora general compartido con muchos objetivos, a tener una dirección general específica al mayor. ¿Eso qué significa? Unas actividades, mayor número de actividades, mayor preocupación, pero por temas de tener más tiempo físico para dedicarles a ellos, ¿no? Y eso es lo que he visto en este último tiempo, esta última época. Se ha creado un carnaval sernio, se ha creado un encuentro regional, se han creado muchísimas actividades que antes no estaban contempladas, evidentemente porque no había tiempo de tener este objetivo full como lo tenemos ahora, ¿no? Ni tiempo, ni sinergias, ni esa complicidad, porque somos muchos los que cuando nos nombran los mayores siempre pensamos en mayores ya muy dependientes, encamados, en centros, ¿no? Pero después está esa otra realidad a las que nos vamos acercando en el mejor de los casos, porque el peor es que no llegamos,
que son mayores activos, mayores con ganas de hacer cosas, mayores con ganas de vivir, pero que no hay iniciativas desde la administración. Yo, desde mi experiencia en este trabajo, comentarle, nosotros somos una barrera de contención, es decir, nosotros evitamos que el mayor, o intentamos evitar en lo posible que el mayor llegue a ser un mayor dependiente. Es decir, con las actividades, con una cantidad de actividades increíbles, desde gimnasia, viajes, actividades en los propios centros. Tenemos 24 centros dependientes del Gobierno de Canarias en toda la región, toda la comunidad autónoma. Y en esas actividades evitamos, entre lo que cabe, el deterioro cognitivo, la soledad no deseada, un mal desgraciadamente muy de moda en nuestra sociedad. Y estas actividades que parecen a lo mejor de eso de que se reúnan, que haga un curso de fullness o de internet, de todo, vamos, sí, que sí. Damos clases de todo tipo, incluso el típico jugar a las cartas, que aunque parece que todo, pero jugar a las cartas, los bailes de fin de semana, todo eso le da una vida, es la mejor, entiendo yo que es la mejor medicina para evitar que terminemos en dependencia, cosa que debemos evitarlo siempre, vamos. Usted viene creo que de servicios sociales, de esa rama de servicios sociales en la que se prioriza, se atiende a personas pues quizás en dependencia. ¿Cómo ha recibido esta realidad de decir, oye, pues no solamente vamos a trabajar por los que hay que trabajar obligatoriamente porque no se pueden olvidar, sino que vamos a trabajar por ese sector olvidado de gente que quiere hacer cosas y que ha estado deseando llegar a lo mejor a la jubilación para empezar a vivir? Y la realidad sería que cuando llegas a la jubilación empiezas a ver precios, empiezas a ver que no todo el mundo está igual que tú. Esa soledad que mencionaba. Desgraciadamente, esa soledad no deseada, que es un mal muy muy común, desgraciadamente. Yo te comento, yo personalmente he estado aquí siempre en la sesión de mayores, anteriormente vengo de educación, y entonces en mi caso lo que es la dependencia no la he trabajado, en mi caso personal. Pero te comento, la labor que hacemos aquí es una labor muy bonita. Entiendo, tenemos muchísima gente súper implicada, los directores y directoras de los centros están súper implicados en su trabajo, y la verdad que es una labor muy bonita. Cuando tú vas a los centros y estás con ellos, hablas con los compañeros, con los propios compañeros y evidentemente con los usuarios, y ves la alegría que tienen ellos cuando van a su clase de gimnasia, los ves ahí tal, en sus bailes, y los ves contentos de vivir. Eso es el mejor pago a este esfuerzo que hacemos desde la Dirección General, ¿no? Y el pago que al mismo tiempo, que es muy bonito, evitamos que se conviertan en mayores dependientes, cosas que no deseamos, nadie desea. Teniendo en cuenta la pirámide poblacional totalmente invertida y cada vez a más mayores, mejores condiciones, porque hay que decir también que una persona de 70 años es una persona joven, una persona activa, una persona con ganas de hacer cosas de 70 y hasta de 90, que ayer vi una señora de 104 años, como ella seguía en su casa haciendo sus labores y cocinaba y hacía torrijas y todo esto, 104 años. Maravilloso. La importancia de contar con estas generaciones de mayores para revertir a la vez en la sociedad, ¿no? Sí. El tema de las relaciones intergeneracionales, que es una de las actividades que hacemos aquí, unir en actividades a mayores con juventud, con adolescencia, es maravilloso, porque tanto uno como los otros aprendemos todo, aprenden los mayores de la juventud y viceversa. Yo creo que es vamos a ver, no podemos dejar atrás ese conocimiento de la experiencia que es muy útil para la sociedad y lo podemos utilizar para el bien de todos, ¿no? No es el edadismo, decir que por ser mayor ya es como que ya no sirven, que hay que arrimarlos, al revés. Hay que sacarle todo el provecho posible y que ellos se sientan parte, y porque lo son, una parte muy importante de la sociedad. Seguir contando con ellos. Y esto lo aprecian mucho ustedes, esa voluntariedad, esa solidaridad, en esos encuentros que están empezando a programarse, a realizarse, a celebrarse. Claro que sí, claro que sí.
me gustaría que un día acudieras y vieras esa ilusión en los ojos de los mayores de adolescentes, vamos, Sí, que claro. son mayores, tienen esa ilusión como empezando a vivir. Y para eso está la Dirección General, para intentar que esta etapa de su vida sea productiva y sobre todo es que los datos no los tengo ahora mismo, pero la soledad no deseada es un mal muy grave en esta sociedad y evitarla es muy, muy importante. Sergio, hablamos de soledad no deseada, hablamos de esos encuentros de solidaridad. ¿Han sido ustedes testigos de, no voy a decir parejas, sino de amistades fuertes que se crean, que una vez que se conocen, esas relaciones de compañía ya que trascienden todo lo que sea, no sé, de postureo? Claro, vamos a ver, nosotros como administración procura poner el terreno, colocar para que pueda suceder esas cosas. Ajá. Nosotros por nuestra parte trabajamos para que eso suceda. Ya entiendo que a veces cuajará mejor, otras veces cuajarán otras personas sí, pero sí es verdad que si cuando tratas con los mayores, sobre todo la gente que está muy involucrada, los ves como si fueran, como que están empezando a vivir, repito, como si fuera adolescentes que empiezan una nueva vida. Y eso es lo que hay que promocionar, que participe, una participación activa y que se vean útiles, porque es que lo son, realmente lo son. Y tantos son y tanto tienen por compartir que ustedes se han propuesto poner en marcha el Consejo del Mayor. Correcto. Y después de una parálisis debido al COVID, debido a 20.000 batallas, el Consejo del Mayor se vuelve a poner en marcha. Ahora, el primer pleno, si no recuerdo mal, es el 2 de abril y ya empezamos la actividad del Consejo, que para el que no lo conozca es simplemente un lugar, simplemente. Bueno, yo me quedé así, simplemente. Mal expresado quizás, perdón. Simple y llanamente un sitio donde se aboga por la protección de los derechos de los mayores, ¿vale? Y la promoción de la participación social de ellos. Es un punto neurálgico donde todo debe girar en torno al Consejo Canario de los Mayores. ¿Y quiénes lo forman? ¿Qué perfiles? Desde la parte de la administración tendremos a la consejera de Bienestar Social, viceconsejero de Derechos Sociales, a Verónica como directora general, y después de parte, bueno, también Cabildo, municipio, Servicio Canario de Salud, representantes. ¿Se acuerda que le dije que tenemos 24 centros de día de atención social? Pues hay un representante de todos ellos también que van a dar voz a estos centros de día, de las asociaciones de mayores. Hay muchos, hay 2 por Tenerife, 2 por Gran Canaria, 1 por cada isla no capitalina. Bueno, tenemos una amalgama de componentes que le darán voz a lo que importa a los mayores, ¿no? ¿Y el objetivo de este Consejo del Mayor? Objetivos, porque creo que es más de uno. Vale, lo que medio ya habíamos hablado de esto, ¿no? La solidaridad entre las generaciones, la participación del movimiento asociativo, promocionar que se asocien y que hagan sus asociaciones, sus federaciones, sus confederaciones, su desarrollo como persona mayor, ¿no? Para que tengan unas mejores condiciones de vida, un bienestar y sobre todo también tener en cuenta que hay que intentar a lo máximo que no entren en dependencia. Entonces hay que esforzarnos mucho, muy mucho para que ellos se sientan bien y que se relacionen, para que no llegue la enfermedad o a esas enfermedades que le obligan a estar dependientes a su vida, ¿no? Es muy importante. Este Consejo del Mayor va a incidir, a ver cómo lo explico, va a incidir de manera notable en los derechos de los mayores, pero no solamente que los conozcan ellos, sino que trasciendan al total de la sociedad, Sergio, porque a veces vamos por la vida como pollo sin cabeza y sí, una persona mayor, pero que se la busque la vida, ¿no? El egoísmo humano. El egoísmo,
vamos, en la base, desgraciadamente, el egoísmo lo vemos en muchos sitios. Ujú. Por eso la administración pública, en este caso, debe ser un escudo que proteja a los mayores o a las partes que son más vulnerables de la sociedad. En este caso, el eje central, el eje consultivo que va a tener esta Dirección General y la Consejería va a ser este Consejo Canario de los Mayores. Por eso la importancia vital de que se pusiera en marcha. Y ya está. Ya el mes que viene, El 2 de día 2, abril, ¿no? Bueno, ya 2 la de semana abril, que viene, ¿verdad? ya estamos, pasa la Semana Santa, estos días festivos, y ya está convocado el primer pleno. Y eso es una muy buena noticia para los colectivos de mayores, para la sociedad en general, evidentemente, porque es la base, es donde va a pivotar todos los movimientos de la Consejería y de la Dirección General. ¿Y dónde va a tener lugar este primer pleno del Consejo del Mayor? Sí, se va a hacer, hoy con las nuevas tecnologías, se va a hacer de manera física en la sede que está en Tenerife, en el edificio El Cabo, Ajá. y en usos múltiples 2 aquí, y también a través de una web, es una videoconferencia, ¿no? Donde, por ejemplo, están invitadas también las universidades, pues normalmente ellos se conectan a través de este sistema, ¿no? Cuando dices aquí te refieres a Gran Canaria, ¿verdad? Sí, perdón, Gran Canaria. Sí, eso No, es nada que perdonar, nada que perdonar. No está uno centrado en estas cosas de la radio. Bueno, Sergio, quienes nos escuchen, personas mayores, que a lo mejor no formen parte de este Consejo del Mayor, si estas personas tuvieran algún tipo de duda, tuvieran necesidad de asesoramiento, tuvieran necesidad de cualquier cosa que tenga que ver con ellos por ser mayores, ¿se pueden dirigir y pedir? Nosotros tenemos un correo, lo voy a decir un poquito largo, pero bueno, es mayores.bienestarsocial@gobiernodecanarias.org. A ese correo que nos llega a nosotros pueden dirigir cualquier duda, cualquier tema, que para eso estamos, lo que necesiten. Repetimos, mayores.bienestarSocial@gobiernodecanarias.org. Cualquier duda que tengan. Cualquier iniciativa o a modo consultivo de apoyar, ¿no? De promover. Y bueno, en esto de los mayores también tenía por aquí algunas cosillas que cuando se habla de la Dirección General del Mayor, de los mayores, no se hace referencia o digamos no se tira solo de esta dirección, sino de otras de manera transversal, ¿no? El Gobierno de Canarias está implicado desde Bienestar Social en los mayores de todas sus áreas. Lo digo, por ejemplo, porque creo que tenían una colaboración con la Dirección General de Juventud. Claro, lo que hablamos antes del tema intergeneracional es muy importante, tanto para que los mayores aprendan de los más jóvenes como viceversa, ¿no? Y entonces, claro, tenemos la suerte de que al formar parte de un gobierno con muchas direcciones generales, Verónica, que es la directora general del Mayor, se ha encargado de estar haciendo convenios, acuerdos con otras direcciones para poder fomentar nuestro objetivo, que es el bienestar de los mayores. Sergio, ¿y qué significa para los técnicos, para el personal, funcionariado de este área, empezar a trabajar en acciones, en actividades que sean pues para promover asociacionismo, aspectos culturales, promover la mente activa, mantener la mente activa, todo esto que no es tan normal, no es tan lógico que en una administración pública, así a tipo autonómico, a nivel de ayuntamientos puede ser, pero a nivel autonómico es muy difícil encontrarla. Yo entiendo que esa actividad de participación activa lleva muchos años de desarrollarse aquí en Canarias. Y como te comento, los 24 centros llevan muchísimos años haciendo su labor, una labor muy buena, una labor muy próxima, muy cercana al mayor, porque no es una página web ni una cosa virtual, sino cosas físicas, donde ellos siempre se han acercado y han encontrado un respaldo de unos profesionales que la verdad llamó por los compañeros que llevan los centros de día, porque a pesar
porque sabes que siempre estamos a falta de personal, Sí. y el mismo director a lo mejor hace de ordenanza, de hacer todas las funciones, cuando la verdad que una labor muy, muy buena, y sobre todo desde dentro, que yo lo veo, hay una implicación muy fuerte por parte de los compañeros y compañeras en que el mayor, mejorar el bienestar social del mayor es una de las cosas que tenemos muy clara en la mente todo el equipo, ¿vale? A pesar de tener, evidentemente, y eso lo sabemos todos, una falta de personal que poco a poco espero se vaya remediando, ¿no? Claro que sí, porque redunda. Cuando digo a nivel, evidentemente los centros de día todos sabemos el esfuerzo y la implicación que tienen con los mayores. Yo me refería a ese conjunto, ¿no? A unificar todo, ese inventario de decir, tenemos todo esto, pues vamos a ir todos en la misma dirección, ¿no? En bienestar de esta generación. Yo la verdad que la directora general, Verónica, de verdad que la veo súper implicada en esto, súper implicada, y es para mí como trabajador, porque soy un técnico, no tengo nada que ver con política, ni tengo nada que ver Lo decíamos al principio. ni quiero saberlo, ¿vale? Pero yo la actitud de ella la admiro, y yo creo que va a ser una cosa muy positiva para que la dirección llegue a los objetivos que tiene, que es mejorar la vida de nuestros mayores, que ya, como bien dijiste, la pirámide poblacional se ha invertido, está en ello, entonces la población mayor es muy abundante y hay que cuidarla, y hace falta esfuerzo, hace falta personal y hace falta una dirección, como en este caso recién creada, para que se dedique a ese sector de la población. Claro que sí. Y además es también un ahorro de las divisas públicas, porque todo lo que se emplee en prevenir será menos que curar después. Sergio, pues llegamos al final. Recordamos este Consejo del Mayor que vuelve a ver la luz este próximo 2 de abril. Bueno, ya iremos conociendo las conclusiones y lo que salga de ahí. Sergio Hernández, técnico de la Dirección General del Mayor y Participación Activa del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Saludos, Sergio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio. Semana Santa en San Cristóbal de la Laguna. Devoción, cultura, historia y arte se encuentran en un marco excepcional. Las calles de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad. Semana Santa Lagunera. Vívela con nosotros. Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Si quieres encontrarnos en la 10 Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0. Y desde el móvil o el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10. Siempre de buen rollo. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La Casa de las Imágenes en Candelaria, en Obispo Pérez Cáceres 17, en la calle peatonal que va a la Basílica. Tenemos más de 3.000 santos, vírgenes, rosarios y un sinfín de artículos religiosos. La Casa de las Imágenes, donde encontrará el santo de su devoción. Encuéntranos en nuestra web y en las redes sociales. La Casa de las Imágenes en Candelaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única.
Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en sintonía de la 10 Capital Radio. Ya saben que nos pueden escuchar por las distintas frecuencias a lo largo de toda la isla de Tenerife y a través de la página web www.la10.es desde cualquier lugar del mundo. Bueno, y ahora afrontamos el último tramo de este programa, de este miércoles, que tiene sensaciones de viernes, porque nos quedan por ahí esos 2 días festivos, jueves y viernes, sábado y domingo, y bueno, y otra cosa mariposa. Saludamos a nuestro invitado que se encuentra al otro lado del teléfono. Él es investigador y director del periódico digital La Laguna Ahora.com, sí, lo digo bien. Julio Torres, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien hallado. Ay, ¿Cómo me encuentras? ¿Cómo te encuentras? Caminando por la calle de la Carrera. Siempre me equivoco con la calle de la Carrera. ¿Cuál es? ¿La de Leal? Correcto, esa es la calle de la Carrera. Siempre me confundo con una. La calle, pues ¿sabes por qué se llama así? Aunque después le pusieron, cuando se murió el obispo Rey Redondo, en agradecimiento que había visitado la catedral esta de Hormigón, le pusieron el nombre de obispo Rey Redondo, pero yo no jamás he escuchado a ningún lagunero llamarla así. Simplemente cuando llega alguna carta o alguien despistado que te pregunta, oiga, ¿me puede decir dónde es la calle obispo Rey Redondo? Y estando en la calle La Carrera, ¿no? Ajá. Entonces se llamaba La Carrera porque desde la zona de San Lázaro o así, donde está ahora el aeropuerto, se hacían las carreras de caballo por las fiestas mayores. Entonces las metas era en esta zona, y entonces por eso se llamaba la calle de la Carrera, porque es por donde entraban los caballos en disputa. Ah, bien, está. Pero hablando ya, o sea, en la época de la fundación de la ciudad, principios de 1500, ¿no? Ajá, siglo XVI, más o menos. Sí, a principios del siglo XVI se le puso ya el nombre y mira, pues... ¿Y cómo está el tiempo? Precioso. Ahora mismo está un día de primavera,
alguna nube blanca así que da una pincelada en el cielo, el cielo azul índigo, ese color. Qué bonito, limpio, ¿no? ¿verdad? El azul limpio. Precioso, el azul limpio, sí. Pero ese que no refleja el mar, porque cuando miras para las Mercedes, ves el azul que se pone mucho más oscuro. Evidentemente es reflejo de todo el mar de la zona norte, que está detrás de Anaga, que se refleja en el cielo. Y eso es lo que estoy viendo, un día precioso. Pues precioso porque presagia posiblemente que tengamos ese puente, que yo diría que es mayor que el acueducto Segovia, que es el mayor del año, que lo tengamos en la laguna, pues bonito para que la gente disfrute de las procesiones. Al que le gusta, pues, y es un católico ferviente y practicante, se estará bien, y las personas que le gusta el arte disfrutarán como enanos pues, viendo todo ese arte que se pone en la calle, que es único, ¿no? La verdad es que sí, que tenemos una imaginería increíble, ¿no? De todos los tiempos. Y la orfebrería. Tú imagínate, yo estaba diciendo antes en otra emisora que tuve que ir. Y, por ejemplo, la imagen más antigua que procesiones es el Cristo de la Laguna, que ya estaba en la ciudad en 1520. Y entonces pasa toda la imaginería de los siglos XVI, XVII, XVIII, incluso del XX, la vemos toda de una sola vez, y en una procesión, la procesión magna, que empieza a las 5 de la tarde, magna de Santo Entierro, que empieza a las 5 de la tarde en la laguna, en todas las calles céntricas, y van todos los pasos. Entonces, un momento único para disfrutar de, bueno, pues las personas, como bien dije antes, que tienen son tan piadosas, o las personas que quieran solamente disfrutar de arte y fotografiar arte. Arte en la calle. Julio, ¿cómo te fue el martes? El martes fue el pregón, el viernes. El viernes El viernes, muy el pregón. Bien, pues, sí, el pregón, yo lo que hice fue un resumen de toda la investigación que hice, que con motivo de las fiestas de la Cuesta, que serán el próximo mes de julio, se publicará el libro con toda la historia de todo el trabajo que se hizo, toda la investigación que se hizo para hacer el pregón, porque gustó tanto que así ya me lo han planteado y está toda la gente como loca por tener el libro en las manos, ¿no? Porque se aportaron cosas distintas, ¿no? O por lo menos desconocidas. La verdad es que... Sí, perdón. No, decirle a las personas que nos escuchen que pueden leerlo, el pregón al completo, en el periódico lalagunahora.com, que es maravilloso los datos que aporta de cómo la laguna fue cediendo terreno a Santa Cruz y el porqué de esa iglesia en la Unión, La Paz y la Unión en la Cuesta, ahí mismo, el por qué se edificó. Sí, y por qué se hizo tan pequeña y en un sitio tan inaccesible, porque todo es complicado, perfectamente, ¿no? Sí, no, las cosas de la historia, ¿no? Y las cosas de los intereses ocultos, y hay cosas que han ocurrido que la gente, lo peor es que luego, eso fue en 1928, 29, inmediatamente después ya la República, inmediatamente el golpe de Estado, la guerra civil, ya ahí nadie podía abrir la boca y decir nada. Esto que yo voy a publicar sería imposible haberlo contado pues en todos los 40 años del franquismo, ni incluso después, cuando el sistema comunicativo en la isla de Tenerife estaba secuestrado. Y estuvo secuestrado años, con solo 2 periódicos o 3, y algunas emisoras que eran voces oficiales de ciertos partidos políticos, ciertas tendencias políticas. Porque eso ha sido así en la isla. Yo creo que el otro día también te lo dije, cuando hablé del pregón. Hoy, en la actualidad, tenemos todos los medios, han venido, estos medios cercanos que tiene todo el mundo en su bolsillo a través de un móvil, han venido para que nadie nos ponga bozales en la boca. Y evitar que esas tentaciones, ¿no? De cerrarnos las vías de comunicación y todo, acabar con eso. Lo que se hacía, aparte de cerrar las vías de comunicación, el desprestigio personal al que podía estar expuesto era tremendo. Tremendo. Bueno, sí, ¿qué más? ¿Y tú tú sufriste algún tipo? Porque tú que no te callas, que eres como debe ser transparente, ¿sufriste algún tipo de censura en tus años ahí? Bueno, tremenda, sí, y se me hicieron hacer jugadas
en los años 90, por ejemplo, hacer yo un tipo de declaraciones que después ya me negaba a hacer declaraciones a ciertas emisoras, porque llamarme, tenían los magazines donde estaba uno o dos locutores, que han llegado uno a ser hasta director de la Radio Televisión Canaria, y otro señor que está por ahí danzando, un tal Antonio Salazar, que lo digo llena, con boca llena, corta, terminar yo de hacer mi intervención y luego, a la hora de cortar, sin tener derecho a réplica ni a defensa, darme hasta en el carnet de identidad. Eso me lo hizo un día que me destrozaron Willy García y Antonio Salazar. Tremendos dos periodistas, tremendos dos colegas, tremendos dos personas impresentables. Hoy hago lo mismo que hicieron ellos. Y aparte tengo la tranquilidad de decirlo, tengo un medio de comunicación, hoy la comunicación está abierta y accesible a todo el mundo. Eso no se hace nunca. Por ejemplo, si tú me estás entrevistando ahora, cuando tú cuelgues, no me puedes poner a decir, porque Julio dijo esto, dijo lo otro, y lo demás allá, eso no se hace, eso no es ético. No es ético. Ni es ético, bueno, ni pues, nada que se le parezca. Yo lo digo porque sufrí muchas en el día. Yo recuerdo que tuve un pequeño percance, un accidente de tráfico, y cuando salió el juicio salí condenado porque iba conduciendo con 2 copas. No hubo muertos, no hubo tal, pero bueno. Bueno, pues la cosa, una multa, tal. ¿Tú crees que la víspera del Cristo, del año 1993, 94, se me había ocurrido decir, yo era presidente de la Asociación de Empresarios de La Laguna, se me había ocurrido decir que como estábamos tan mal atendidos, que no se nos prestaba atención y tal, en la época de Pepe Segura, que haríamos los empresarios una plancha independiente para presentarnos en las siguientes elecciones. Bueno, pues la campaña de prestigio empezó que en el periódico El Día, en la contraportada de un día que los laguneros leen todo el periódico, como es la víspera del Cristo y el día del Cristo, salía en una pequeña columna que había sido condenado por conducción temeraria. Qué importante, qué denuncia, qué información más importante para ocupar la contraportada de un periódico de la tirada que tenía El Día en esa época. El desprestigio absoluto. Yo es que total y absoluto. O sea, yo hoy, gracias a Dios, con la edad que tengo, me he hecho mi camino, me he hecho y tengo mi prestigio. Y estos son unos desprestigiados. Los que me han hecho a mí las cosas son unos desprestigiados. Pero siempre actuaron al dictado de quien les pagaba. Y nunca hubo, y hicieron muchas. Yo perdona, pero es que me despacho porque... No, muy bien. Yo te pregunté, tú te despachas, lógico. Yo te pregunté, lógico. Claro, y con nombre y apellido, porque si no lo digo... sí, a mí eso lo odio, el que dice las cosas pero no se nombra el pecado, se nombra el pecado pero no el pecador. No, al pecador hay que poner nombre, apellido y lo que haga falta, y fecha de nacimiento sí se conoce. Que nunca que no te condonen, no te condenen por hacer público sus datos. Pero vamos, que las emisoras... Menos mal que todo eso... Radio El Día con Pepe al frente. Bueno, pero claro, ¿y cómo te defendías? ¿No te podías defender? Yo recuerdo, cuando estaba de presidente de la Asociación de Empresarios, me llamó un periodista famoso, fallecido ya, y entonces me ofrecían que se había sido elegido para recibir un premio del comercio y tal, que se me entregaría en un hotel en el puerto de la Cruz, pero que tenía que pagar 500.000 pesetas por el premio. Sí. Y entonces, cuando le dije, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué premio es ese y tal? Me dijo que entonces me las tendría que ver. Bueno, me estuvieron dando leña hasta que San Juan bajó Pero son chantaje, ¿no? Ya, eso ni es premio ni nada. No, pero es que me has preguntado, yo tengo que decir para que la gente conozca cuál, y yo lo escribiré y lo publicaré para que conozcan la historia de Tenerife en la transición desde los años 80 al año 2000, a los 90 y pico. O sea, vamos, esto era la dictadura de los 4 medios. Y el director de la COPE, menudo y no solo de tamaño, también una cosa tremenda. Y claro que lo digo abiertamente y no tengo nada que perder, pero yo no me lo llevo a la tumba, digo quién son todos, le quito la máscara. ¿Y cómo han llegado a donde llegaron? Sirviendo a quién servían, por ser vos quien soy. Y eso es lo que ha pasado en esta isla. Y ha pasado en esta isla y ha sido
el pueblo ha sido, al quitarle los medios de comunicación y de transparencia, está todo manejado, ha sido una transición a la democracia secuestrada, totalmente secuestrada. Pues, evidentemente hoy se puede hablar, y si no se hace aquí, me grabo un reel y lo subo a YouTube sobre la marcha. Pero aquí tú sabes que yo aquí no pongo... Sí, no, te digo yo las posibilidades que hay en la actualidad. Sí, afortunadamente, porque tienen su lado malo, pero también es una bocanada de oxígeno para la democracia y la transparencia. Total y absolutamente. Hay una cosa que se le puede presionar a las redes, a la gente, los insultos, sí, pero eso se puede controlar, pero lo que no puedes decir, hay quien le gustaría desaparecer en las redes de un plumazo. Claro. ¿Por qué? Porque han perdido su derecho a pernada. Bueno, ya lo vimos, por aquí ya bien, Julio, ¿sí? Este pasado fin de semana, ese intento de cerrar Telegram. Sí. Por 4 empresas, 3 empresas que así lo demandaban, porque veían sus intereses afectados. Pero que no son todos los intereses económicos, claro, son económicos porque al manejar, tener las posibilidades de tener la información, de hablar bien de esto o del otro, estar más a un lado que a otro, eso todo pasaba por taquilla. Claro. Y claro, ¿son qué tipo de intereses? ¿La de la transparencia y la comunicación libre? No, los intereses son otros ocultos, ¿no? Claro, ¿cuántas veces se ha denunciado precisamente a Telegram por ser un nicho de corrupción, un nicho de saltarse la ley a la torera, de compartir archivos indeseables, y no se había hecho nada, no se había cuestionado nada, no se podía hacer nada? Y sin embargo, cuando toca 3 puntos concretos, ahí sí se pone todo el engranaje en marcha. Sí, es así, es penoso, ¿sabes? Lo que ha ocurrido, lo de la isla es que claro, siempre me dio pena, no podías decir nada, no podías decir esto de las Teresitas porque, te caían encima, todo era lo mismo, ¿quién empezaron con los bailes en la Plaza de Toros? ¿Quién convirtieron el Carnaval de Santa Cruz? Lo convirtió en una cosa que no era, los macros conciertos, Celia Cruz, esto, lo otro. ¿Qué intereses? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Quiénes organizaban esos bailes? También no estamos relacionados con los medios de comunicación, con uno en particular muy importante, o no era Voz Populi. ¿Y por qué? Esos iban a hablar después mal de quien le dejaba la Plaza Toros, de quien le dejaba la Plaza España para que hiciera, porque batiera el récord de gente bailando con Celia Cruz. ¿Cómo iba a ser eso? Sí, o sea, que una cosa, pues, ha sido vergonzosa. La historia de la transición y los medios en Santa Cruz de Tenerife ha sido, me refiero a la provincia, ha sido vergonzosa y penosa, y en algún momento habrá que poner los puntos sobre la I y dejarlos publicados para que las generaciones futuras lo conozcan, y quitarle el antifaz a toda esta pila de sinvergüenzas que muchos están retirados, pero están, como dicen los pibes, inflados en el dólar. ¿Pero de qué manera? Pues a ver... Bueno. A ver, que... No, me parece interesante. Amenazo con escribirlo. Pues me parece muy bien. Y publicarlo. Y yo con leerlo y entrevistarte y que hables de ello en el micrófono. Sí, vamos, si no, que yo sé que no me lo van a cerrar. Julio, hablando otra vez de la Semana Santa, qué bonita la procesión de ayer de la Cuesta. ¿Te gustó? No había estado nunca, y fui a la salida, porque da tiempo, si te organizas, fui a ver la salida del Cristo del barrio La Candelaria, y con la misma, pues vi un poquito la procesión y me fui a ver la salida de la iglesia de La Paz y la Unión de la Virgen. Maravilloso. Y te viste que llevaba hasta su escolta de artilleros y todo. Sí, es que me extrañó tanta preparación, al igual que esa pequeña cofradía, porque no eran muchos, al Cristo en la Cuesta. Dije, en un barrio, ¿no? Cómo se han organizado y cómo tienen sus costaleros y esa cofradía, los que iban. Y después la Virgen, los soldados, bueno, tú le acabas de poner un nombre, artillero, la banda de música.
Y los pasos y cómo la sacan y la improvisación no creo que sea. La gente cómo le canta al paso de la Virgen, vamos, que me quedé sorprendida. Sí, es una preciosidad y es eso, son una hermandad, y son dos, porque una es del barrio de la Candelaria y otra es de lo que es la Paz y Unión, pero funcionan realmente como hermanos, ¿sabes? Ahí no es que se reúnan pura y exclusivamente para el día del Martes Santo ponerse el capirote y salir y ya está, ¿no? Ahí hacen un trabajo continuo, anual, ya desde hoy están trabajando ya en el próximo, aunque mañana tienen una procesión nueva, que es un Cristo, por mañana por la tarde, es la primera vez que va a salir. El domingo de Ramos tuvieron una burrita que ya el año pasado salió por primera vez, sigue creciendo, ¿sabes? La Semana Santa de la Cuesta, pero es por eso, por el cariño. Luego, los varales, todos que lleva la Virgen, el paso ha ganado enormemente, pero es eso, fuerza de trabajo, de no pelearse entre ellos y de ser realmente una piña, porque son dos cuadrillas de costaleros, que no es una, son dos pasos. Oye, qué difícil, y no es fácil, y qué difícil la salida de la Virgen de la iglesia, cómo la saca. En un momento dado, yo escucho a la persona que dirige el tema de rodillas, o sea, se bajan y salen de rodillas con la Virgen, Julio. Sí, salen de rodillas porque el paso, el palio no pasa el dintel, entonces tienen que poner prácticamente cuerpo a tierra y lo sacan en la espalda. Y cuando ya están fuera, se incorporan de dos veces. Hay que decir que uno de los temas del pregón y de lo que se va a publicar es cómo se decía que a la vez de la laguna, cuando en el momento de firmar, cuando se firmara la cesión de casi medio municipio a Santa Cruz, sucedería, el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, en una basílica en el Castillo de San Joaquín, erigida a la vocación de la Virgen de la Paz y de la Unión. Y cómo al final se queda en un peñasco de una esquina de una finca porque el resto iba a ser el aeropuerto. Y cómo en la actualidad se ha tenido que hacer unas rampas porque hubiese sido imposible, porque está sobre una escalera, de bajar ese paso tan maravilloso, porque jamás han podido celebrar unas fiestas grandes por no tener una infraestructura como se merecía, y dijeron que se le iba a hacer en el año 27 a cambio de medio municipio de San Cristóbal de la Laguna. Eso clama al cielo. Desde luego que sí, la verdad que es una pena. Mira, y siguiendo con el tema de las procesiones, a mí me da de cara el estar uno ensimismado, admirando el arte, admirando esas imágenes cuando tienes fe y devoción, y de repente te encuentras el palo de la ristra de políticos detrás, que parece que se cuelan para que le hagas reverencia también. ¿Hasta cuándo? Sí, pues es que eso pasa. De verdad. El protocolo te lleva a eso. Y entonces cuando acabas de ver todo, pues pasa y todo. Y hay algunos que van discretos, hay otros que van con la cabeza que parece el perrito que se le ponía detrás a los Sí, con las reverencias y las pleitesías. Que llevaba como, el perrito llevaba como un resorte en el cuello, y cuando cogía un bache hacían. Pues, sí. Pues así, ¿no? Y hay otros que son hermanos mayores de hermandades o esclavitudes que no llevan el antifaz, que así se llama la parte alta del hábito, y van delante, por ejemplo, del Cristo de la Laguna, y van con la cabeza a un lado y a otro, y a un lado y a otro, y a los balcones, saludando como si la gente estuviera esperando verlos pasar a ellos y no al Cristo. Es que, de verdad, es que... la falta de ética de narices. Y de ridículo, de sensación de ridículo, porque de verdad... No, ellos no tienen sentido del ridículo. Yo no tengo nada en contra de los políticos. Yo entiendo que en un tiempo... No, yo sé lo que estás diciendo. ¿Sabe? Uno dice, oye, claro, dice, son representantes del pueblo, pero es que el pueblo ya está en la procesión, no hace falta que vaya nadie representándolo. Sí, pues, y si van, puedes ir con decoro, no tienes por qué ir con la cabeza de resorte. De verdad. Eso Mira, ayer en la de la Cuesta estaban todos. De todas las administraciones, pues estaba hasta el presidente, pero estaban engullidos por la masa de vecinos y vecinas que estaban formando parte. Señora Coello, ahí hay 25.000 votos. Eso da y quita el gobierno de Canarias, el Cabildo y otras muchas cosas. 25.000 votos.
estimada señora Coelho. Sí, pero lo que te digo... Lo entiende, pero sí, pero ahí están todos. Porque el pueblo no les permite y se ponen detrás y van y ya está. Y no, hay un protocolo que les gusta y ahí tienen que ir ceñidos a lo que tal. Pero donde está el protocolo rígido, pues claro, ellos llegaron allí después de... Porque antes, cuando empezó a salir la procesión, pues no iban. Claro, cuando no iba nadie, no iban ellos. De una cosa, estamos hablando de 25.000 votos. Claro. Que 25.000 votos te da es importante. Cabildo, te da ¿qué barrio en importancia puede tener 25.000 votos en la isla de Tenerife? O pueblo, o ciudad. Ninguno. Barrios de Santa Cruz, o un barrio de La Laguna, porque de resto no podría ser ningún barrio, pero es que no hay otro barrio que tenga 25.000, 30.000 votos como tiene La Cuesta. Entonces, claro, por eso se va, y se va iba el presidente del gobierno, hay que decirlo. Sí, el presidente del gobierno, consejeros, presidentes de Cabildo, consejeros de Cabildo. No, ayer no vi a la presidenta del Cabildo, no la vi. El año pasado por las elecciones sí estaba. El año pasado en otras ocasiones sí las he visto. Sí, el año pasado en las elecciones, en vísperas de elecciones estaban todos, los que querían entrar y los que estaban dentro. Yo me hice una foto y tal y luego he visto quién iba, lo he visto a través de las redes sociales. Pero sí es verdad, pero es eso. El tema es pues apuntarse a lo que toca, ¿no? Sí, pero ya yo creo que los tiempos que estamos, eso que inmediatamente, antes de la banda, vayan ellos, que uno se vea obligado a decir, oye, gira, te quedas mirando cómo se va la imagen, admirando esa belleza, ese arte, y cuando giras la cara te das el taponazo y te los ves a todos en fila, o sea, tú dices, bueno, también los tengo que admirar, porque me obligan a admirarlos, ¿no? Eso es el Calvario. Eso sí que es un encuentro, un encontronazo. El encuentro de La Cuesta. El encontronazo. El encontronazo, sí, el encuentro en las imágenes. Porque después entre ellos hay grandes diferencias, es evidente, ¿no? Representan distintos partidos, intereses, o sea que aquello que va allí todos juntos no es una bolsa de aceite precisamente. No, ahí hay poder, todo el poder, pero que es innecesario. Yo entiendo que a lo mejor en un concierto donde no pueda estar todo el mundo, o ir a un besamanos de esto con el rey, pues también ahí van representando al pueblo, dentro de las instituciones están representando, pero en una procesión donde está el pueblo más que representado, sobre todo en las imágenes y a pie de calle, ¿qué ostentación es esa? Más claro no lo puedo decir. Ya. No, pero que tiene razón, que si te pones esas relaciones más en un país confesional, claro, ya si te pones todavía más. Claro, porque el presidente del gobierno es el presidente de Estado, de los que creen, de los que no creen, de los que profesan, de los que no profesan, o de otras religiones. Entonces, en un país confesional no debería de ser así. Pero claro, lo de los confesionales porque lo aguanta en un artículo de la Constitución, pero no en la práctica. Exactamente. Bueno, pues ellos sabrán, si ellos quieren estar, pues están. Sí. Vamos a hacer que Dios se la bendiga. No los miro para el otro lado cuando los veo pasar. Sí, como decía antes, le tuerzo la cara. Y no era retorcerle el cogote, retorcerle la cara era... Pues eso, pues a quien San Pedro se la dé, que Dios se la bendiga, o al revés, no sé cómo es. Dios se la da, San Pedro se la da, a que Dios se la da, San Pedro se la bendiga. Pues eso, pues que vayan a las procesiones, que caminen, que se dejen ver. Julio, que llegamos al final, que feliz Semana Santa, me imagino que participarás de todas las que hay en La Laguna, porque tú en esta fecha sueles estar en la península. Trabajaré, sí, pero este año me tocó quedarme aquí y nada, y tengo que trabajar y pues nada. Todas las fotografías, subir cómo fue, si llovió, si no, porque realmente hay mucha gente que lo sigue. El tema todo, tú ves que publicamos todos los días las procesiones que salen, quién son los autores, de qué siglo son, y todo eso pues nos está dando una media de unas 22.000 entradas, ¿no? Diarias, o sea que eso hay que mantenerlo porque realmente ese es mi trabajo y me gusta lo que hago y me gusta tener a la gente informada y de vez en cuando pues largar lo que largué hoy, pero pues muy bien.
trabajo para Eres más comedido. Julio, pues te leemos. Pero no ser no comedido. Acordarme del Antonio Salazar y de Willy, y de Pepe, de tal. No, eso no va a ser comedido, que es lo que se merecen. Claro, no, Ajo y agua. Claro que sí, se merecen más. Ahora que se den cuenta lo que jode. Que se nombren y no puedo decir ni mu. Pues no, la verdad es que no puede. Julio Torres, muchísimas gracias. Trabaja mucho y disfruta más. Un abrazo grande. Igualmente, adiós. Bueno, pues llegamos al final del programa. Empezamos, ya saben, mañana pasado festivo. Avisarles que se ha declarado la alerta por fenómeno costero en toda Canarias, así que tengan cuidadito, tengan precaución y no se expongan innecesariamente. Disfruten de los días, descansen, hagan lo que quieran como les apetezca. En los mandos técnicos les hemos acompañado a los mandos técnicos Miguel Ángel González Padilla y en el micrófono esta que les habla, Tere Coello. Pásenlo bien y no se vayan, que ahora viene Joan Gualo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.